buenos días con todos y bienvenidos a una nueva edición aquí en Betel Noticias. Mi nombre es Magda Núñez y los voy a estar acompañando en la siguiente hora informativa. Así que esté súper atento. Vamos a iniciar con nuestros titulares. La OMPE terminó de desplegar las ánforas, las cédulas y otros documentos electorales en el interior del país de cara a la segunda vuelta presidencial. El candidato Roberto Sánchez presentó un nuevo equipo técnico conformado por miembros de organizaciones políticas aliadas. Helder Domínguez Jaro asumió oficialmente la presidencia del Tribunal Constitucional tras la sorpresiva renuncia de Luz Pacheco. Los gremios de transporte de Lima y Callao cancelaron el paro programado para hoy, luego de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En La Libertad, 7 personas perdieron la vida tras el despiste de una combi en la Panamericana Norte. Muy bien, vamos a iniciar con el desarrollo de la información. Hoy, martes 2 de junio. Y empezamos comentándoles que la OMPE completó el despliegue de ánforas, cédulas y demás implementos para la segunda vuelta presidencial en el interior del país. Ahora la atención se centra en Lima y Callao, donde el operativo continuará este viernes. La Oficina Nacional de Procesos Electorales concluyó este lunes el traslado del material electoral hacia las oficinas descentralizadas del interior del país, como parte de los preparativos para la segunda elección presidencial del próximo 7 de junio. El despliegue se realizó desde los almacenes de la OMPE en Lurín y contó con resguardo policial, monitoreo satelital y fiscalización de los organismos electorales. Desde las primeras horas de la mañana, 6 camiones partieron hacia diversas provincias de la costa y la Sierra Central, transportando ánforas, cabinas de votación, cajas de sufragio, señalética y demás implementos necesarios para el desarrollo de la jornada electoral. Además, se incluyeron plantillas braille para facilitar el ejercicio del voto a las personas con discapacidad visual. Según informó la OMPE, todo el material fue previamente verificado por fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones y trasladado bajo estrictas medidas de seguridad. Cada unidad de transporte cuenta con custodia permanente de la Policía Nacional y seguimiento en tiempo real durante su recorrido hacia los distintos destinos. Con el envío al interior del país ya completado, la atención se centra ahora en Lima Metropolitana y el Callao, donde se concentra el mayor número de electores del país. Para el viernes 5 de junio está previsto el despliegue del material hacia los centros de votación mediante 217 unidades de transporte. Una operación logística clave que marcará la antesala de una jornada electoral decisiva para millones de peruanos. A pocos días de la segunda vuelta electoral, el candidato Roberto Sánchez presentó una nueva versión de su plan de gobierno. Además, oficializó a los integrantes de su nuevo equipo técnico, ahora integrado por organizaciones políticas aliadas. Este es el plan con el cual gobernaremos en adelante el periodo constitucional. Un día después del debate presidencial, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, presentó una nueva versión de su plan de gobierno, esta vez elaborada de manera conjunta con los partidos Ahora Nación, Venceremos, Cívico Obras y Primero la Gente, agrupaciones que respaldan su candidatura de cara a la segunda vuelta. Un nuevo pacto económico-social para las familias, para las regiones, para el futuro del Perú. Eso nos trae hasta acá. Sánchez aseguró que el documento constituye una hoja de ruta conjunta, elaborada a partir de los aportes de las organizaciones políticas que respaldan su candidatura. Este es la oferta, el programa del consenso que reúne no solamente a Juntos, sino a todos aquellos que hoy nos sentimos convocados para la madurez de hacer un gran consenso
buscando las coincidencias para solucionar los principales problemas del Perú. El plan de gobierno está estructurado en 8 ejes principales, entre los que destaca la promoción de un nuevo proceso constituyente orientado a la elaboración de una nueva constitución. Pero la Asamblea Constituyente, ¿qué objetivo tiene? El objetivo de modificar aspectos sustantivos de la Constitución. La actividad también tuvo como objetivo presentar oficialmente a los 124 profesionales que integrarán su equipo técnico, encargado de respaldar y desarrollar las principales propuestas de gobierno. Entre las figuras más destacadas del equipo técnico figuran Ernesto Zunini, Gustavo Guerra García, Manuel Rodríguez Cuadros, Anaí Durán, Pedro Franque y Hernando Ceballos, entre otros. En otro tema, el candidato presidencial Roberto Sánchez fue consultado sobre las declaraciones del exministro de Economía Luis Miguel Castilla, quien lo calificó de mentiroso compulsivo, luego de que le atribuyera haber señalado que Pedro Franque fue el mejor ministro de Economía de los últimos tiempos. Creo que ahí está en el dominio público sus comentarios al respecto, cuando hablaba precisamente, ¿no?, de la sensatez de cómo ha sido manejado el Ministerio de Economía, cuando entonces en el gobierno del presidente Pedro Castillo, Pedro Franque llevaba adelante esta tarea. Sánchez también habló sobre Antauro Humala, aclarando que no forma parte de su equipo de especialistas, aunque no excluyó que pueda sumarse a su gestión en un futuro gobierno. La candidata presidencial Keiko Fujimori propuso la creación de una comisión de alto nivel para revisar las llamadas leyes procrimen. Escuchemos. Y nosotros lo que vamos a plantear es que se cree una comisión de alto nivel, justamente para evaluar estas leyes. Una comisión que esté fuera del tinte político, donde se convocará a las instituciones más importantes, al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Defensoría y a los especialistas de la sociedad civil, para que ellos puedan analizar la conveniencia o no de estas leyes. En declaraciones a la prensa, la lideresa de Fuerza Popular también se pronunció sobre el debate y afirmó que su contendor, Roberto Sánchez, no deslindó de la figura de Antauro Humala. Pero bueno, yo creo que la población se da cuenta, y sí, con referencia al tema de Antauro Humala, yo se lo pregunté 2 o 3 veces y quedó muy claro que él no ha deslindado del señor Antauro Humala, que es un asesino de policías, y es por eso que ahí viene mi principal cuestionamiento, ¿no? Alguien que tiene a su lado a una persona que ha asesinado policías, ¿cómo puede pretender liderar la lucha contra la criminalidad? Por su parte, Roberto Sánchez recordó que Antauro Humala no integra el partido Juntos por el Perú y aseguró que su lucha es contra la violencia, venga de donde venga. Antauro Humala no forma parte del partido, es un ciudadano, un compañero que ha venido pues con sus propias fuerzas nacionalistas integrando, sumando el trabajo en esta primera vuelta, ¿no? Él mismo ha referido que él es un colaborador sin condiciones. Él mismo ha referido que no le interesa ni un cargo ministerial. Él es un patriota, un peruano que contribuye. Evidentemente la responsabilidad son nuestras, con nuestros afiliados y la gente a quien nosotros vayamos propiamente constituyendo un buen plan de gobierno con voceros y voceras, que en los próximos días además estaremos en condiciones formalmente de presentar. Bajo todos los estándares, jamás el camino de la violencia será un camino que debemos de recorrer. Creemos que hemos tenido un periodo muy cruento, lamentable, y mi lucha como estudiante universitario, como mis comunidades donde me he encontrado en la universidad, siempre ha sido a favor de la paz, contra la violencia y la muerte, venga de donde venga. Mire, ya se ha hablado que ese delito político con todas sus implicancias, ¿no es cierto?, el ciudadano ya pagó sus culpas, ¿no? Entonces, tampoco pues seamos más papistas que el Papa levantando un San Benito solamente por una pues displicencia política, ¿no? Para nosotros está claro, yo no he formado parte del Andahuaylazo. Quien lo conformó, ya sea en el marco de sus responsabilidades constitucionalmente, hoy no tiene ningún impedimento para ejercer democráticamente sus derechos. Yo no lo celebro, yo no celebro la muerte bajo ninguna consideración, como no celebro la muerte de los 50 hermanos del sur, que hasta ahora siguen en impunidad y sin resolver.
Entonces también ustedes preocúpense de ello. Y al parecer esa va a ser la pregunta hasta que vayamos a las urnas este 7 de junio, si realmente Antauro Humala está cercano, continúa cercano a Juntos por el Perú, a Roberto Sánchez. ¿Qué cree usted respecto a las declaraciones que han brindado tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez? Déjenos saber su opinión a través de las redes sociales. Les recordamos que en Betel Noticias salimos a través de la radio y también de la multiplataforma digital que tenemos. Así que por ahí déjenos saber su opinión. Antauro Humala realmente ¿está cercano, pertenece o no a Juntos por el Perú? ¿Se ha deslindado realmente Roberto Sánchez? Déjenos saber qué opinan. Continuando en esta carrera electoral y cada vez más cercano, nos vamos preparando, el país se va preparando en diferentes aspectos. Y les comentamos que ya entraron en vigencia las primeras restricciones electorales, entre ellas las encuestas, la prohibición de difundir y publicar encuestas de intención de voto en todo el territorio nacional. Las autoridades advierten que el incumplimiento de estas disposiciones puede acarrear sanciones penales y económicas. A partir de este 1 de junio, queda prohibida en todo el país la difusión y publicación de encuestas de intención de voto como parte de las restricciones del Jurado Nacional Electoral, establecidas de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio. A partir de las 00 horas del día de hoy, está restringido cualquier difusión de encuestas electorales, pues como recordemos, la Ley Orgánica de Elecciones señala que puede esto acarrear sanciones pecuniarias entre las 10 y 100 unidades impositivas tributarias. De igual forma, a partir de la medianoche del 5 de junio, no se permitirán actos proselitistas, reuniones ni concentraciones políticas en todo el país. Nosotros como Fiscalización Electoral vamos a estar realizando la fiscalización de los cierres de mítines. Para el sábado 6 de junio entrarán en vigencia 2 restricciones electorales clave: la prohibición de toda forma de propaganda política desde la medianoche y la denominada Ley Seca, que regirá por 48 horas. También recordarles que durante este día sábado, los fiscalizadores también van a estar apersonándose a las distintas comisarías a fin de hacer la verificación de que no haya ciudadanos indebidamente detenidos. El domingo 7 de junio, día de la segunda vuelta presidencial, de las 7 de la mañana a 5 de la tarde, quedará prohibida la realización de reuniones, concentraciones o manifestaciones de carácter político en un radio menor a 100 metros de los centros de votación. El protocolo es justamente tomar conocimiento, hacer los reportes de fiscalización. Recordemos que en los locales de votación también hay desplegadas otro tipo de autoridades, como es el representante del Ministerio Público. La autoridad del Jurado Nacional Electoral recordó que el incumplimiento de las restricciones electorales constituye un delito. Organizar reuniones políticas durante los periodos prohibidos puede ser sancionado con penas de entre 3 meses y 2 años de prisión. De igual forma, la difusión de propaganda política fuera de los plazos permitidos acarrea sanciones penales, mientras que la vulneración de la Ley Seca puede derivar en condenas de hasta 6 años de cárcel y multas superiores a los 3.390 soles. Bueno, todas estas medidas se toman para poder garantizar de alguna manera que el voto que el ciudadano emita, que cada uno de nosotros vayamos a emitir este 7 de junio en la segunda vuelta, sea lo más individual, ¿no? Sin ninguna influencia externa, para que pueda ser independiente, individual el voto. Muy bien, ahora, ¿qué está pensando la calle? Sin embargo, ¿no? ¿Qué están pensando los ciudadanos, especialmente luego de haber escuchado las declaraciones, las exposiciones de los candidatos presidenciales en el más reciente debate? Bueno, los ciudadanos consultados por Betel Noticias expresaron sus pareceres sobre este encuentro, que pudo haber confirmado el ascenso de Keiko Fujimori o abierto la posibilidad de que Sánchez repunte. Escuchemos el informe preparado por Óscar Solís. El debate presidencial del día domingo sigue generando repercusiones. Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se enfrentaron en un encuentro marcado por cruces de acusaciones, contrastes en sus propuestas de gobierno y momentos de alta tensión política. Para conocer la opinión de los ciudadanos, Betel Noticias recorrió las calles de Lima. Ante la pregunta, ¿sabe por quién votará este domingo 7 de abril? Estas fueron las respuestas de las personas. La verdad todavía no he decidido, la verdad.
En esta semana seguro decido. O aún está por verse, tengo que pensar más la decisión. Pensándolo bien por Keiko. Mi decisión es por Keiko, porque está más preparada que el señor Roberto. No hay ninguno bueno, pero yo creo que sería la China. Yo no soy Keiko, pero voy a votar Keiko. A votar por Sánchez, a votar por un panetón, todo menos Keiko. Al ser consultados sobre los motivos de su voto por Keiko Fujimori, los transeúntes explicaron los factores que influyeron en su decisión de cara a la segunda vuelta. Keiko porque presentó mejores propuestas, el otro candidato no solamente habló y no dio propuestas contundentes, cómo iba a ser, qué es lo que iba a hacer, y Keiko sí mostró, ¿no? Pero también había propuestas que era el de la época de su padre, que tiene un buen equipo de trabajo, ¿no? Y segundo, que no queremos llegar a las situaciones que está Bolivia, Venezuela, con este señor. El pensamiento sobre Keiko pues sería enorme, porque conozco la familia, el padre bien trabajador, y ellos me imagino que tienen que ser así. Sí, es por el legado de Fujimori es que yo voy a marcar por la China, pero después cada quien tiene su opinión y es respetable, ¿no? Soy peruano, quiero lo mejor para el Perú, ¿no? Pero desgraciadamente nos encontramos en una encrucijada como la del año 21. Entre las opiniones recogidas también hubo quienes expresaron su preferencia por Roberto Sánchez, aunque en algunos casos esta posición estuvo más vinculada a un rechazo a Keiko Fujimori que un respaldo directo al candidato de Juntos por el Perú. El fujimorismo ha gobernado desde el 2016. Creo que el fujimorismo ha dado las leyes pro crimen, creo que el fujimorismo ha blindado a Dina, creo que el fujimorismo pacta con el narcotráfico, y para no entrar en un narcoestado y para no seguir empobreciendo al país, todas estas reconstrucciones del Congreso son con plata que se quitó a los estudiantes del Pronavec y a tantas otras necesidades del país. Entonces, a votar por Sánchez. Entre el respaldo, la duda y el voto de rechazo, las opiniones recogidas tras el debate evidencian que la contienda presidencial sigue abierta. En los próximos días, los candidatos tendrán el reto de convencer a quienes aún no han tomado una decisión definitiva. En entrevista con Betel Noticias, José Saavedra, el CEO de CID Opinión y Mercado, señaló que muchos peruanos no usan la lógica para definir su voto y precisó que el perfil de los llamados indecisos está compuesto en gran medida por ciudadanos que no siguen de cerca la información política. Añadió que este sector suele formar su opinión a partir de contenidos breves en redes sociales y de la corriente de opinión que se genera en las calles. En esa línea también restó importancia a los respaldos de candidatos que obtuvieron una votación mínima en la primera vuelta. Esos candidatos, digamos, como sabemos, no representan ni el 1%, ¿no? Muchos de ellos han sacado casi cero. Sí, pero Renovación sí. No, bueno, pero en el caso de Renovación, yo creo que López Aliaga todavía no ha dicho que va a votar por Keiko. Ha dicho, no voto por la izquierda radical, no voy a votar blanco, nulo viciado. Ya pues, pero no hay otro por camino, lógico, pues, ¿a dónde voy? Claro. Hay una sola puerta. Hay dos puertas, no por acá, voy por la otra. Así es, pero ahí hay que aplicar la lógica, ¿no? Y muchos peruanos no tienen, no piensan con la lógica, ¿no? Este grupo de indecisos es gente que un porcentaje habrá visto el debate, pero en la mayoría son gente que no lee, no le interesa ver noticias, personas que están en redes sociales y que consumen ya el producto, digamos, de 1 minuto, 40 segundos que vemos en redes. Entonces, a partir de eso se forman una opinión. Y dicen, bueno, el debate lo ganó fulano, sutano, y además por la corriente de opinión que ya se está formando en ese momento en la calle, ¿no? Estamos en Betel Noticias por radio y redes sociales. El exministro del Interior, Mariano González, afirmó que Antauro Humala representa un factor negativo para cualquier proyecto político. En entrevista con Betel Noticias, el exfuncionario del gobierno de Pedro Castillo cuestionó la posibilidad de que el líder endocacerista asuma el Ministerio de Defensa en un eventual gobierno de Roberto Sánchez. El factor Antauro Humala en cualquier organización, en cualquier espacio político,
es sin duda un factor de distorsión, un factor negativo, no solamente por los antecedentes que tenga de haber promovido el levantamiento o en su defecto, inclusive algo peor aún, que es el asesinato de policías. O sea, por ahí el hombre está quemado y lamentablemente el discurso reivindicativo que él tiene es un discurso realmente sin compromiso. Es decir, es un discurso, una narrativa que él ha creado, pero sin una praxis de vida, o sea, es decir, no hay un compromiso, ¿no? O sea, es una persona sin coherencia y que creo que le hace muchísimo daño a la política. Y yo creo que es sumamente necesario que personas como esta estén más bien proscritas para la política, como ya lo hizo en su oportunidad y una decisión muy importante que tomó la Corte Suprema, ¿no? Cuando dispuso justamente que el partido que él lideraba, sí, ¿no?, sea proscrito para la democracia, ¿no? Por otro lado, el analista político Luis Daveluy consideró que Keiko Fujimori intentó sofisticar su discurso durante el debate presidencial, pero la estrategia no le dio resultados. En conversación con Betel Noticias, señaló que la candidata de Fuerza Popular dejó de lado el estilo más cercano y narrativo que había utilizado con éxito en otras campañas y que Roberto Sánchez fue más rápido para responder y contragolpear. El problema en el fondo es que esta idea que tenemos algunos de que el dato mata al relato no es verdad. Ah, no. No, o sea, es verdad para quienes nos importan los datos. Claro. No, pero para todo el resto no. El relato siempre es más importante. O sea, la forma en la que le presentas. Exactamente. El dato. O sea, la envoltura, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que fue un error. Ella quiso hacer una cosa parecida a la que hizo con PPK, probablemente, ¿no? Ella le fue muy bien en ese sentido, contando además historias que conectaban súper bien con la gente. Probablemente ninguna de las personas que ella mencionó, porque además recuerdo bien decía, fulana de tal, vive en tal sitio, hace esto, esta es su rutina, tiene que tiene que caminar tantas horas para ir a su colegio, después tiene que pasar a recoger agua, y es sumamente, o sea, conecta súper bien con la gente, ¿no? Ha querido hacer una sofisticación de eso, creo que esta vez sí no le ha salido, ¿no? Y Sánchez no fue con ningún guión, salió simplemente a decir, yo voy a decir lo que se me ocurre y estas son mis balas, y las disparó todas. No contestó No rehuyó, bueno, ella tampoco fue que contestó directamente las cosas, pero él fue mucho más rápido para retrucar que ella. Y realmente a ella se le han quedado una cantidad de cosas gigantes. Bueno, realmente lo dicen analistas políticos, lo dicen los encuestadores, los CEOs de las encuestadoras, que muchos de los ciudadanos realmente se fijan más en los clips que se sacan a través de las redes sociales, que no analizan tanto el discurso en contenido, sino más bien cómo lo presentan. Ahora bien, esto es un llamado para todos aquellos que tal vez sí busquen esos datos, que compartan con sus familiares, con las personas más cercanas a ustedes en su trabajo y demás, para que ellos también, si no lo hacen, manejen esos datos, manejen esos detalles, pero también, de alguna manera, a través de las redes sociales, usar esta herramienta para compartir más sobre esa investigación, sobre ese contenido. Y aquí en Betel Noticias, a través de las redes sociales, también hacemos eso para mantenerlos bien informados. Continuando con el desarrollo de la información, les contamos que el magistrado Helder Domínguez Jaro asumió oficialmente la presidencia del Tribunal Constitucional tras prestar juramento al cargo, función que desempeñará hasta la culminación del actual periodo institucional, luego de la renuncia irrevocable de Luz Pacheco. La ceremonia de juramentación se realizó en la sede del Tribunal Constitucional en el distrito de San Isidro y contó con la participación de trabajadores de la institución, así como de los magistrados Pedro Hernández Chávez, titular de la primera sala del tribunal, y Francisco Morales Sarabia, magistrado, decano y expresidente del máximo intérprete de la Constitución. Domínguez Jaro señaló que durante su gestión priorizará el diálogo y la búsqueda permanente de consensos entre los magistrados y precisó que no aceptará ningún prejuicio porque ellos son ruidos internos del ser humano. La tarea que nos corresponde en el ordenamiento
nacional en el ordenamiento jurídico es restablecer el equilibrio de derechos, el equilibrio de poderes y el equilibrio de la relación Estado, sociedad y mercado. O, dicho de otro modo, en defensa de la democracia constitucional. Hasta aquí llegamos con la información política y vamos a trasladarnos ahora hacia el sector de transporte para comentarles que precisamente los gremios de transporte urbano de Lima y Callao informaron la decisión de dejar sin efecto el paro programado para este martes 2 de junio. Los protestantes llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, y que implica un subsidio por kilómetro recorrido. Los representantes gremiales de transporte urbano regular de Lima y Callao levantan la medida social anunciada para el 2 de junio en curso. Los transportistas urbanos anunciaron la suspensión del paro previsto para hoy martes 2 de junio, tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto. La fecha anunciada de paro para el día de mañana, 2 de junio, estaría dejándose de lado. Asimismo, se dejó constancia del compromiso del Ministerio de Transportes de continuar con el desarrollo del proyecto de apoyo económico financiero para los transportistas. Prieto señaló que el decreto recoge una amplia base de beneficiarios y establece un subsidio por kilómetro recorrido, lo que permitirá un mayor acogimiento. Tras la finalización de este encuentro, se suscribió un acta en el que se establecieron las decisiones adoptadas y el compromiso de continuar trabajando de manera conjunta. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones y los representantes gremiales reafirman su compromiso de trabajar en forma conjunta y permanente para solucionar la problemática del transporte urbano en el menor tiempo posible, todo esto en favor de la ciudadanía. Muy bien, hemos visto que los gremios de transporte urbano en Lima y Callao pudieron llegar a un acuerdo finalmente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esto es algo que siempre se busca. Si bien es cierto, los gremios pueden tener los reclamos y tienen la libertad de hacer protestas pacíficas, lo ideal es que puedan llegar, exponerlas ante el Ministerio de Transportes, que puedan ser escuchados y finalmente también llegar a un acuerdo de tal manera que no se produzcan los paros que siempre dejan algunas personas externas a ese problema afectadas porque no pueden llegar a sus trabajos, porque no pueden movilizarse, y también existe el paro del transporte de los mismos alimentos y demás consecuencias que hemos visto. Pero en esta ocasión se llegó a un acuerdo entre el MTC y los gremios de transporte, implicando uno de los acuerdos, de los puntos, ¿no?, de ese acuerdo, valga la redundancia, entre ambos grupos, es el subsidio por kilómetro recorrido. Con esta información nosotros vamos a ir ahora a una breve pausa y vamos a regresar con más información, esta vez de las regiones de nuestro país. Así que no se despegue de la señal de Betel Noticias en radio y redes sociales. Estamos de regreso aquí en Betel Noticias por radio y redes sociales. Y como les comentamos antes del corte, vamos a ver ahora qué está sucediendo en las regiones de nuestro país. Siete personas murieron en la provincia de Pacasmayo por el despiste de una unidad de transporte público en la carretera Panamericana Norte, mientras que en la región Amazonas, los pobladores de la comunidad nativa de Guaguas exigen el restablecimiento de un puente. En la provincia de Pacasmayo, región La Libertad, 7 personas perdieron la vida y 9 resultaron heridas tras el despiste de una combi de transporte público en la carretera Panamericana.
de abril. En Chincha, delincuentes robaron un local por quinta vez consecutiva y se llevaron un botín de 8.000 soles. Para más información nos enlazamos con nuestra colaboradora Wendy Vera. Adelante, Wendy, te escuchamos. Buenos días, Magda, informando para BT Noticias desde Chincha. La inseguridad continúa golpeando a los comerciantes de la provincia de Chincha. Delincuentes ingresaron a un local de comida ubicado en la calle Colón, cerca de la Plaza de Armas, y se llevaron más de 8.000 soles en bienes, en un nuevo hecho delictivo que ha generado indignación entre los vecinos. Según las investigaciones preliminares, el robo ocurrió durante la madrugada, cuando uno de los sujetos realizó un forado en el techo del establecimiento para ingresar sin ser detectado. Una vez dentro, reunió diversos objetos de valor, entre ellos un balón de gas, una máquina raspadillera, abarrotes, mercaderías y otros enseres. Posteriormente, el delincuente llamó a un cómplice, quien llegó a bordo de un mototaxi para cargar todo el botín y escapar con rumbo desconocido. La propietaria del negocio, identificada como Adriana Bonifacio, denunció que esta es la quinta vez que su local resulta afectado por la delincuencia, situación que evidencia el grave problema de la inseguridad que afecta la zona. Además, una cámara de seguridad logró captar a uno de los presuntos responsables. Sin embargo, hasta el momento no ha sido ubicado por la policía. Vecinos y comerciantes expresaron su preocupación debido a que los robos continúan registrándose en diferentes sectores de Chincha, por lo que exige mayor presencia policial y acciones más contundentes para frenar el avance de la delincuencia. Desde Chincha, reportó para ustedes Wendy Vera para Betel Noticias. Gracias, Wendy, por la información. Y en Arequipa, un bus interprovincial se incendió en la carretera Panamericana Sur. Gabriela Carpio, nuestra colaboradora, nos cuenta más al respecto. Adelante, Gabriela. Buenos días, Magda. Les saluda Gabriela Carpio informando para Betel Noticias desde Arequipa. Cerca de 50 pasajeros lograron ponerse a salvo luego de que un bus interprovincial de la empresa Flores Hermanos SRL se incendiara y quedara completamente calcinado la madrugada de este último sábado 30 de mayo en la carretera Panamericana Sur. El hecho se registró aproximadamente a las 2:15 am en el kilómetro 1086 más 770 en el sector Pampas de Clemesí, cuando la unidad de placa Z5P-958 que cubría la ruta Tacna-Arequipa fue consumida por las llamas. Según las primeras versiones, el incendio se habría iniciado por un presunto cortocircuito en el motor del vehículo, generando incluso explosiones que facilitaron la rápida propagación del fuego. Pese a la magnitud del siniestro, todos los ocupantes lograron evacuar a tiempo y no se reportaron personas heridas. Así también los pasajeros denunciaron que perdieron la totalidad de sus equipajes y pertenencias debido a la intensidad de las llamas. Algunos afectados señalaron que los extintores de la unidad presuntamente no habrían funcionado durante la emergencia, situación que será materia de investigación. Por otro lado, fueron los bomberos de Cocachacra quienes controlaron el incendio con apoyo de Covinca SAC, mientras la policía resguardó la zona y reguló el tránsito. Las investigaciones quedaron a cargo de la comisaría PNP Los Ángeles de Moquegua. Desde Arequipa reportó para ustedes Gabriela Carpio para Betel Noticias. Muchísimas gracias, Gabriela, por esta información. Para los que nos acompañan a través de la radio, les comento, ¿no?, que las imágenes de este incendio que se suscitó en Arequipa, en la carretera Panamericana Sur de un bus interprovincial, son impactantes. Realmente impactantes. Básicamente el bus entero ha estado en llamas y es una buena noticia en ese sentido lo que Gabriela nos comentaba, que no hubo incidentes, que no hubo personas que salieron heridas. Gracias a Dios, porque realmente las imágenes terminan siendo muy impactantes y esperamos que pronto se pueda tener más detalle, ¿no?, de qué fue lo que sucedió. Hay que tener mucho cuidado, especialmente cuando esto sucede, ¿no?, en carreteras donde hay mucho tránsito, como la Panamericana Sur. Lo bueno, nuevamente, es que nadie salió herido.
Con esta información vamos ahora a trasladarnos de las regiones de nuestro país al plano internacional aquí en Betel Noticias. Empezamos entonces comentándoles que la entidad estatal que regula a los funcionarios públicos en Colombia rechazó las supuestas irregularidades que denunció el presidente izquierdista Gustavo Petro en el conteo de votos de la primera vuelta presidencial, en la que su candidato quedó segundo. La Procuraduría General de Colombia rechazó el lunes las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre supuestas irregularidades en el conteo de votos de la primera vuelta presidencial, en la que su candidato y aliado político Iván Cepeda quedó en segundo lugar. Petro había sugerido que el software utilizado para el preconteo fue alterado y que se habrían agregado cientos de miles de votos. Sin embargo, el jefe del organismo de control, Gregorio Ilhash, aseguró que no existen elementos que respalden esas acusaciones. En relación con la supuesta variación del software de preconteo de los votos, la última semana, la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con la función de vigilancia técnica que ha realizado a lo largo de este proceso, está en condiciones de asegurar que no se conoce prueba o indicio de la presunta modificación a la que se refiere el señor presidente. La registraduría encargada de organizar las elecciones informó que más del 99% de las mesas ya habían sido escrutadas. Aunque el preconteo es preliminar, el escrutinio oficial continúa bajo supervisión del Consejo Nacional Electoral, que será el encargado de consolidar los resultados definitivos. Tampoco hay evidencia de que se haya alterado el censo electoral oficial para incorporar cédulas de manera irregular. Las afirmaciones que se nos ha suministrado por nuestros delegados no constatan mesas impugnadas que demuestren miles de votos agregados. El Hash agregó que por ley el presidente no tiene competencia en Colombia para decidir la aceptación o no de los resultados electorales. Tras las declaraciones de Petro, Cepeda moderó su postura y afirmó que esperará los resultados definitivos antes de pronunciarse, al reconocer que no cuenta con evidencias de posibles irregularidades. Según los resultados preliminares, el ultraderechista Abelardo de la Espriella obtuvo el 43,7% de los votos frente al 40,9% de Cepeda. Ambos se enfrentarán en una segunda vuelta prevista para el 21 de junio. Vamos a hacer una pausa en el plano internacional para regresar rápidamente aquí al plano local, y es que tenemos información en directo con nuestro compañero Rigoberto Gómez, quien se encuentra con más detalles sobre el despliegue de la misión de observación de transparencia. Rigoberto, estamos contigo. ¿Qué está sucediendo en tu punto? Bien, Magda, muchísimas gracias por el pase y saludamos a toda nuestra audiencia de Betel Noticias. Son las 8:41 de la mañana y sí, precisamente estamos a días de estas elecciones presidenciales y todas las misiones de observación ya empiezan a desplegarse en todas las regiones del país y precisamente la Asociación Civil de Transparencia nos brindará detalles de lo que será este despliegue descentralizado en todas las regiones. Me encuentro acompañado justamente de José Naupari, él es miembro del equipo de la Asociación Civil Transparencia, que nos brindará más detalles sobre este despliegue. Sí. Buenos días. Muy buenos días. Sí, miembro de acá del equipo de observación electoral a largo plazo. Efectivamente, así como ocurrió en la primera elección, también, que fue también algunas semanas antes que se desplegaron algunos observadores a nivel del interior del país, también tenemos esa finalidad de hacerlo para esta segunda elección presidencial y tomando en consideración la elección de la primera, que tomó bastante tiempo, el contencioso electoral, la etapa post-elección, es que estamos saliendo recién una semana antes para poder cubrir algunas semanas después de la elección en 9 departamentos. ¿Por qué es importante la observación descentralizada? Porque a veces hay cosas que desde Lima o desde el medio de alcance nacional no puedes ver y necesitamos el valioso apoyo de la gente de nuestra gente de la asociación comprometida con las regiones y con la democracia, ¿no? Hablemos un poco de cuántas personas, cuántas organizaciones están integradas. Bueno, formalmente más que organizaciones son personas naturales, digamos, son ciudadanos, ciudadanas que han decidido apoyar a la Asociación Civil Transparencia específicamente en esta misión de observación electoral y vamos a estar en 9 regiones.
¿Hay un número específico que podemos dar? No, es que justamente hay uno por región, que esa persona puede de repente pedir o buscar un soporte de repente interno con la gente que conozca en la región, pero en principio es formalmente una persona acreditada ante el jurado como observador descentralizado o observador en esa circunscripción, que es el responsable de llevar a cabo los reportes, eventualmente llevar a cabo las reuniones, que a su vez puede pedir apoyo y nos comunican y registramos también a una persona adicional para que pueda ayudarle en esa labor de observación descentralizada. Básicamente, ¿cómo es el trabajo? Y en el caso de alguna observación, ¿cómo procede? Bueno, la idea es justamente que ellos puedan levantar reportes de incidencias, ¿no? Levantar en general reportes de cobertura de medios, cobertura de campaña, porque por más que los candidatos presidenciales puedan estar en Lima, sus partidos hacen eventualmente actividades también allá, y esto se consolida a través de informes, a través de reportes que son centralizados a través del equipo central, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de campañas, la licenciada Sofía Enciso, por ejemplo, es la responsable de campaña. En el tema legal tenemos justamente también a la doctora López, y cada área, digamos, es la que extrae información de los reportes que envían cada una de las regiones. En esta primera vuelta hubo ciertas irregularidades. ¿Fueron, digamos, por estos observadores, manifestadas? Claro, ahí hay que hacer una distinción. Una cosa es la observación a largo plazo de la observación de la jornada. La observación de la jornada, formalmente hablando, es un equipo entre comillas, aparte o que complementa la labor de la de largo plazo. No, la de largo plazo, la particularidad es que ve todas las etapas del proceso electoral. Por ejemplo, eso es lo que nos ha permitido a nosotros evaluar la etapa del contencioso electoral, lo que ocurrió el día después de la elección hasta la proclamación. Por eso es que, por ejemplo, la Asociación Civil, nuestro jefe de misión, llegó a sacar un segundo reporte vinculado a la primera vuelta en mayo, para evaluar justamente esa etapa post primera vuelta. Pero sí, se ha podido justamente identificar, por ejemplo, cómo ha sido la conducta en campaña en regiones. Hemos podido justamente, a través de nuestros observadores y observadoras regionales, hacer un seguimiento justamente a lo que fueron las campañas en regiones. Nos hemos entrevistado con candidatos y candidatas a diputados o senadores también en regiones para que nos cuenten cómo ha sido o cómo han visto ellos, o cómo venían viendo, me refiero en esa etapa, lo que era el proceso electoral. Luego de las elecciones, ¿hasta qué fecha continuará este despliegue? Ya, nosotros tenemos una declaración preliminar de la segunda fecha, de la segunda elección, que está prevista para ser presentada el 9 de junio, y luego se va a tener que seguir hasta que termine el proceso. Muchísimas gracias, José, por esta importante información. Así que desde Jesús María, regreso contigo a los estudios, Magda. Muchísimas gracias, Rigoberto, por esta información. Sabemos que se está desplegando transparencia, la Unión Europea también, diferentes misiones observadoras, como lo mencionaste, también están poniendo los ojos en el Perú y en la transparencia, especialmente de esta segunda vuelta, frente a lo que ya sucedió el pasado 12 de abril. Continuando, ahora tenemos información en directo, pero en otro punto de la ciudad, en la sede de Migraciones. Ahí se encuentra nuestro compañero Óscar Solís. Y es que ya no hay citas, como se lo habíamos comentado el día de ayer también. Ya no hay citas y por lo tanto las personas van a ser atendidas dependiendo de cuán rápido lleguen y en qué lugar de la fila estén. Pero para darnos más detalles, estamos contigo, Óscar. Bienvenido a Betel Noticias. Buenos días, Magda. Buenos días a todos nuestros espectadores de la multiplataforma de Betel Noticias a través de redes sociales y las ondas de radio. Como bien has mencionado, son las 8:46 en esta fría mañana, ya donde se siente el frío, y estamos en el distrito de Breña, exactamente en la sede de Migraciones, donde se han registrado largas colas desde la madrugada del día de hoy, aproximadamente a las 3 de la mañana. Se han registrado las primeras personas que llegan a esta sede, ya que, como también has mencionado, Magda, es el segundo día del trámite de pasaporte sin cita. Esta estrategia que busca agilizar los trámites, que busca agilizar las gestiones que puedan hacer los ciudadanos que pretenden tener un pasaporte, que pretenden renovar. Nos han comentado que se ha dividido de 3 maneras. La zona, como pueden ver ahora en la parte izquierda, esta es la zona de inicio de trámite. Esta parte de la entrada es la zona designada para el recojo ya del pasaporte, y en la mano derecha se gestiona la cola para los ciudadanos extranjeros. Vamos a acercarnos para conversar con una vocera de Migraciones, quien es Valeria Morales. Nos va a dar más detalles acerca de lo que viene pasando
el día de hoy, cómo es que esta gestión puede terminar perjudicando o no, cómo en todo caso, cuál va a ser el tiempo para que se pueda dar esta adaptación en estos días que se viene implementando esta nueva estrategia por parte de Migraciones. Nos encontramos con Valeria Morales, quien nos va a dar más detalles acerca de lo que viene pasando. Muy buenos días, señora Valeria Morales, bienvenida a las cámaras de Betel Noticias. Por favor, detállenos a qué se debe esta larga cola que se ha registrado desde la madrugada. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de informar a todos nuestros usuarios el nuevo modelo que ha implementado Migraciones para acercar los servicios migratorios a todos nuestros usuarios. Como podemos visualizar, no tenemos colas externas y la atención es de manera interna y estamos gestionándolo de manera eficiente. Lo que nosotros buscamos con este nuevo modelo es que nuestros usuarios no trasladen información a terceras personas que podrían vulnerar sus datos personales, por lo cual les solicitamos que confíen en el equipo de Migraciones para este proceso, asimismo como pueden visualizar en todas nuestras sedes a nivel nacional tenemos efectivos policiales, por lo cual agradecemos a la Policía Nacional del Perú porque es un trabajo conjunto del sector interior para garantizar la seguridad ciudadana a nivel nacional. ¿Cuántos tiempos por lo pronto se prevé que todavía se pueda adaptar este sistema para que la ciudadanía ya pueda tener un mayor flujo o una normalidad? Bueno, la curva de aprendizaje normalmente es un par de semanas, pero como pueden visualizar no tenemos colas extensas, ¿no? Claro, a primeras horas, a las 6 de la mañana, la gente quería ser de los primeros, no obstante, a las 6:30 ni bien aperturamos nuestras salas. Como puedes ver, todos nuestros usuarios están debidamente atendidos, están sentados, no están expuestos a las calles y mucho menos a terceras personas que podrían pedirles formularios que en Migraciones no lo requerimos, solamente necesitas tu pago de la tasa de 120 soles con 90 centavos para la expedición del pasaporte ordinario y tu DNI vigente. No estamos requiriendo mayor requisito que ambos. Muchas gracias, señora Morales. En todo caso, Magda, ya tenemos la información desde Migraciones a todas las personas también que inician este trámite, que tomen las precauciones del caso, entendiendo que ya están teniendo las mañanas bastante frío, que lleven una chompa, un buen resguardo, para cuando inicia la atención de Migraciones aproximadamente a las 6:30 de la mañana puedan ya dar inicio a todo este trámite. Entonces, Magda, con esta información en vivo desde el distrito de Breña, damos pase a los estudios. Adelante. Muchísimas gracias, Oscar, por mostrarnos cómo está desarrollando esta nueva política, esta nueva medida de Migraciones, de ya no dar citas, sino que la gente sea atendida según el orden en que llega a las filas. Bueno, los que nos acompañan a través de las redes sociales, se los comentamos a los que están en radio, que ciertamente en imágenes podíamos ver que había un poco de cola fuera de la sede de Migraciones, y eso es algo importante, de todas maneras, para todos aquellos que nos siguen en Betel Noticias, que lo tenga presente. Desde las 6:30 de la mañana aproximadamente abren las puertas, pero recuerde que muchas personas que probablemente tuvieron cita más adelante o tenían una cita en meses, van a aprovechar esta medida que puede ser positiva, pero solo para que lo tenga presente, sí se pueden llegar a armar colas y así toma usted sus precauciones si es que tiene que tramitar su pasaporte. Muy bien. Ahora regresamos al plano internacional para comentarles que cientos de manifestantes exigieron en la capital política de Bolivia la renuncia del presidente Rodrigo Paz cuando se cumple un mes de protestas y bloqueos de carreteras que se extienden por el país sin que se vislumbre una salida a la crisis. Las protestas en Bolivia contra el presidente Rodrigo Paz ya llevan un mes. Desde inicios de mayo, obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros exigen medidas contra la crisis económica en el país y rechazan los reiterados llamados del gobierno a negociar. El lunes, cientos de manifestantes volvieron a salir a las calles en La Paz para exigir la renuncia del mandatario. Porque el gobierno no sabe entender, no sabe escuchar al pueblo mayoritario. Simplemente el gobierno se reúne con sus sectores allegados, con dirigentes prebendales. Nunca nos han convocado, ahora es tarde para el diálogo.
nuestras bases sociales solo quieren la renuncia del presidente Rodrigo Paz en este momento. Según la estatal administradora boliviana de carreteras, se han reportado más de 90 puntos de bloqueo en las autopistas del país, una treintena más que la semana pasada. Los bloqueos de rutas han disparado la escasez de alimentos, medicinas y combustibles en La Paz y en la vecina El Alto. El gobierno de Paz acusa al expresidente socialista Evo Morales de impulsar las manifestaciones más violentas. El presidente dijo el lunes que busca una reconciliación y confió en que la ola de protestas se acabe en los próximos días. El presidente de Chile, el derechista José Antonio Kast, prometió quitar la gratuidad universitaria a los vándalos y aumentar la fuerza policial en los barrios y las penas contra el crimen organizado, en momentos en que intenta frenar la caída de su popularidad. El presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, anunció el lunes un endurecimiento de su agenda de seguridad e inmigración, en un intento por recuperar apoyo ciudadano tras una caída en su popularidad durante sus primeros meses de gobierno. En su primera rendición de cuentas ante el Congreso en Valparaíso, el mandatario prometió aumentar la presencia policial en los barrios más afectados por la delincuencia y endurecer las sanciones contra el crimen organizado. Tenemos que atacar ese crimen organizado y tenemos que ampliar drásticamente las penas que están asociadas a la delincuencia criminal, que ha ido avanzando más que nuestra legislación. Mientras Kast pronunciaba su discurso a pocos kilómetros del Congreso, se registraban enfrentamientos entre la policía y manifestantes que rechazaban recortes presupuestarios anunciados por el Ejecutivo. El mandatario también adelantó la creación de un registro de vándalos cuyos integrantes podrían perder beneficios estatales, incluida la gratuidad universitaria. Además, reafirmó su compromiso de reforzar la política migratoria y acelerar las expulsiones de extranjeros en situación irregular. También tenemos que fortalecer nuestro control migratorio, la capacidad de expulsión efectiva, y necesitamos ampliar los plazos de retención. Porque hoy día, con esos 5 días que tenemos entre que se le detiene y se le trata de expulsar, no alcanza. Y con eso no vamos a inhibir la inmigración irregular hacia adelante. Kast aseguró que desplegará operativos en 50 barrios contra los mercados ilícitos y el crimen organizado. Sin embargo, analistas advierten que las expectativas generadas por estas medidas podrían superar la capacidad real del Estado para implementarlas. Además de seguridad e inmigración, el presidente anunció una futura reducción de ministerios como parte de su plan de reorganización del gobierno. Muy bien, con esta información tenemos que despedirnos de la presente edición de Betel Noticias. En breves minutos arranca el programa de Hora Punta, así que no se despegue de la señal de la radio y redes sociales. Mi nombre es Magda Núñez y con nosotros nos vemos mañana a partir de las 8 de la mañana.